cuento que Juan es abogado, antropólogo, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, magíster en Políticas y Gestión de la Educación Superior y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones y de Prácticas Profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular interino del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, director y docente del Programa de Actualización de Posgrado en Discapacidad y Derechos, docente en la carrera, sí, es el posgrado que pudiste dar en Neuquén y en distintos lugares del país, ¿no? Esa especialización, posgrado y Sí, especialización, bien. Actualmente es director del proyecto de investigación La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Avances en la Jurisprudencia y Debates Pendientes. Director del proyecto UBANEX, Discapacidad e Igualdad, Asesoramiento, Patrocinio Jurídico y Difusión de Derechos. Es lo más cortito porque tiene un currículum muy importante, así que bueno, con Juan nos conocemos hace un tiempo, nos conocimos en Regina, en un espacio para el Consejo de Personas con Discapacidad, y aparte de todos estos títulos, lo caracteriza su generosidad, siempre convoca a otros para trabajar en conjunto, eso es una característica que le es propia, y además esto también nos llevó a convocarlo en el mes de febrero, cuando arrancamos prácticamente los primeros meses de la conformación de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro. Lo convocamos junto a Carballeda y a Norberto Linsky a un espacio en Bariloche, que fueron nuestros inicios. Así que pobre, había muchas cuestiones ahí y él muy amablemente intentó aportar desde su saber, aportó esto, ¿no? La necesidad de construcción y la necesidad del tiempo y de sostener estos espacios que iban a permitir que pudiéramos hacer otra cosa en la situación que nos encontrábamos por el año 2018. Me parece un montón, no es tanto, pero en ese tiempo se animó a hacer sus aportes en San Carlos de Bariloche. Y desde ese momento sostuvo el acompañamiento cada vez que se lo solicitamos. Así que aprovecho esta oportunidad, porque no hay muchas para hacerlo, para agradecerte esa disposición. Él generosamente no cobró honorarios por este espacio, lo hace desde el deseo de aportar a la construcción de la CENAF. Así que yo te agradezco mucho esa beta que te caracteriza, que es la generosidad, ¿sí? Te apreciamos mucho y bueno, yo voy a cerrar el micrófono, te doy la bienvenida y cuando quieras comenzar, el micrófono es tuyo, ¿sí? La idea es después hacerle algunas preguntas y demás, así que vamos a cerrar todos los micrófonos para poder escucharlo. Muchas gracias, Juan. gracias a vos, Roxana. Primero, agradecerles a todos por la presencia. Como bien decía la profesora Roxana Méndez, yo valoro mucho el trabajo que están haciendo. Primero, bueno, porque tengo un gran reconocimiento a ella, pero aparte porque conozco el trabajo que hacen ustedes. Y para mí esto también es una forma de intercambio, porque mi trabajo es meramente académico. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja de la propuesta académica es que uno puede mirar con más detenimiento y con más distancia, y con menos, quizá, compromiso con las soluciones. Aunque, en realidad, la tendencia en las últimas décadas en materia de investigación académica es que, en la medida de lo posible, se tienda también a que sea un insumo que eventualmente pueda servir para el análisis más concreto. Si bien yo no hago investigación-gestión, sino hago investigación más específica, trato de analizar cuestiones que
que son prácticas en relación a la aplicación de derechos. Como bien les comentaba Roxana, perdón, antes que nada les voy a proponer una dinámica para el encuentro de hoy. ¿Qué les parece hacer lo siguiente? Yo expondría unos 15-20 minutos y después iríamos a debate, o sea, de 6 a 6 y, son 6 y 10 casi, de 6 a 6 y media, expondría un poco un tema y después tendríamos media hora para conversar. Así que yo a las 7 les prometo liberarlos. Y bueno, es una reunión, va a ser breve, pero me parece que intensa. Ahora les voy a decir por qué me parece que va a ser intensa. Como les decía, el objeto de investigación mía tiene que ver con la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad en relación con la familia. ¿Por qué en relación con la familia? Lo vinculo con la familia primero por un tema de origen. Mi materia en la Facultad de Derecho es Derecho de Familia y Sucesiones. Por eso trato siempre de no alejarme demasiado del tema. Pero aparte, porque como objeto de investigación que he tomado más desde la perspectiva antropológica, o sea, la constitución de sujetos en discapacidad, algo que me cruzó un poco en la investigación fue la constitución híbrida del sujeto persona con discapacidad. ¿A qué me refiero con una constitución híbrida? A que la persona con discapacidad, sobre todo intelectual específicamente, muchas veces se constituye como sujeto, no solamente en términos individuales, sino grupales, como de la mano de sus familiares. Esto, por supuesto, en términos jurídicos y en términos casi políticos, podría cuestionarse desde la siguiente perspectiva. De hecho, el Código Civil Comercial, cuando se sanciona, elabora toda o mejor dicho, más que elabora, toma una retórica que viene del mundo de la discapacidad, que es el evitar la sustitución de la voluntad. ¿Qué es la sustitución de la voluntad? En los procesos de restricción de capacidad, cuando el representante habla por el representado sin tomar en cuenta lo que el representado quiere. Eso parece ser una sustitución. Ahora yo un poco trato de problematizar esa idea de sustitución por varios motivos. En primer lugar, desde una perspectiva jurídica, mi cuestionamiento a la utilización del término sustitución de la voluntad viene casi de manera quizá un poco académica, un poco rigurosa, en que sustituir significa reemplazar una voluntad por otra. O sea, sustituir es reemplazar. Y no hay propiamente una voluntad en términos jurídicos en una persona que carece de discernimiento. ¿Por qué? Porque para el derecho, un acto voluntario es un acto realizado con discernimiento, intención y libertad. Si yo carezco de discernimiento, carezco de la posibilidad de expresar mi voluntad. O sea, voluntad en términos jurídicos no es lo mismo que voluntad en términos coloquiales. Cuando uno dice tengo voluntad para levantarme a la mañana, tengo voluntad para hacer una dieta, tengo voluntad para hacer tal cosa, no es lo mismo la voluntad en sentido coloquial que en sentido jurídico, así como tampoco es lo mismo que en sentido de otras disciplinas, por ejemplo la psicología o la filosofía. La voluntad en el sentido jurídico está muy relacionada al discernimiento. ¿Por qué? Porque de la voluntad, de la expresión de la voluntad, o sea, del consentimiento, es a partir de donde se perfeccionan actos jurídicos. Es un elemento constitutivo de la teoría de los hechos y actos jurídicos, del perfeccionamiento de contratos, para decirlo para los que no son abogados o abogadas. Entonces, esta idea de sustitución de la voluntad, ya ahí tiene un primer obstáculo para constituirse realmente una sustitución de la voluntad. Pero en términos quizá un poco más antropológicos, cuestiono también la idea de sustitución de voluntad, porque uno podría decir, bueno, cuando hablamos de voluntad en las personas con discapacidad mental o intelectual,
yo en este caso me metería más en discapacidad intelectual, y después les voy a decir por qué. Porque en la discapacidad mental hay muchas situaciones donde la persona tiene perfecto discernimiento. Muchas veces ese discernimiento está nublado por alguna situación. Si hay alguien aquí del campo de la psicología, lo va a poder explicar mejor que yo, pero no es lo mismo una situación de una persona con esquizofrenia que una persona con un retraso mental, con una discapacidad cognitiva que no accede a determinados planos del pensamiento. En cambio, una persona con un padecimiento mental puede ser brillante, aunque confunde las voces de la realidad con voces que están en su cabeza. Por ejemplo, pongo siempre el ejemplo que es muy fácil, porque si no vieron la película, capaz que la escucharon, en la película que está basada en un hecho, en un caso real, Una mente brillante, un profesor que es primero especialista en matemática, John Nash, y después especialista, se deriva su estudio hacia la economía, termina ganando el premio Nobel, medicado y todo. O sea que la discapacidad mental no obstaculiza el discernimiento, en principio. En cambio, en la discapacidad intelectual no hay discernimiento porque no se alcanza a entender las consecuencias de ciertos actos. Ahora ustedes me dirán, bueno, no hay discernimiento, depende para qué, porque yo puedo no conocer las consecuencias de una compra-venta, pero quizá una persona con un síndrome de Down moderado, quizá no pueda entender o tener manejo del dinero en determinada escala, pero sí conoce las consecuencias de cruzar la vereda, cruzar la calle cuando pasan los autos, con el semáforo rojo. O sea que el discernimiento también es algo que varía según las situaciones y las acciones a realizar. Por eso creo que tiene cierta lógica el hecho de que las restricciones para la capacidad de ejercicio estén limitadas a determinados actos jurídicos y no a toda la vida, a todos los actos jurídicos. No es una incapacidad para celebrar cualquier acto. Eso es algo, creo que, una buena decisión que se tomó con la reforma del Código Civil y Comercial. Mejor dicho, con el Código Civil y Comercial. Ese es un poco el objeto por el cual me meto a estudiar, porque cuando considero que desde la perspectiva antropológica, las decisiones que se toman no son decisiones meramente individuales, son decisiones donde juega lo individual de la propia persona con discapacidad y juega el apoyo de sus familiares, sobre todo sus familiares más cercanos, que pueden ser madre, padre o hermanos, y que generalmente son los que ayudan y acompañan para los apoyos, para las actividades de la vida diaria a estas personas. Por lo tanto, yo no hablaría de sustitución de la voluntad, y no solamente por el tecnicismo legal que les comentaba primero, sino que no hablaría por sustitución de la voluntad, porque para que haya participación en la vida social, esa persona requiere en muchos casos de un acompañamiento muy fuerte por parte de sus familiares. Entonces, sería absurdo y aparte injusto considerar que ese padre o madre que está llevando a ese hijo o hija con discapacidad intelectual para desarrollar una serie de actividades, acusarlo de que las está obstaculizando o que está sustituyendo a la persona con discapacidad. Ahora, estudiando este tema, uno se va encontrando con distintas situaciones y se va encontrando con que en esos apoyos de estos familiares a las personas con discapacidad hay altibajos. Y dentro de los altibajos aparece la posibilidad de delegar algunas de estas actividades o de algunas de estos cuidados. ¿Por qué? Porque uno no, o sea, cuando uno tiene hijos, me imagino que más de alguno de ustedes acá debe tener hijos, cuando uno tiene hijos pequeños, en el cuidado, uno se dedica al cuidado de sus hijos en distintas facetas de la vida. En algún momento esos hijos van creciendo, van ganando en autonomía hasta que se hacen independientes.
En el caso de los hijos con discapacidad intelectual, hay avances en la autonomía, pero hay muchas actividades que tienen que seguir a cargo de las personas que tienen ese cuidado. Y esto puede ser muy desgastante y requiere en algún momento que haya algún tipo de apoyo, que pueda ser a través del personal contratado o a través de instituciones. ¿Por qué? Porque los padres y madres no dan más. Por eso me permití enviarles, no sé si todos lo habrán podido ver, y si alguno no lo vio, yo lo voy a volver a contar el caso para analizarlo, porque me interesaba la perspectiva que ustedes puedan darme sobre ese caso que tiene que ver con apoyos de padres y madres de hijos con discapacidad, adultos o ya grandes. Yo entiendo que en el caso de ustedes atienden una población distinta porque no tratan sobre adultos, pero seguramente en muchos casos debe haber situaciones en las cuales hayan visto o hayan tenido que intervenir y tenido que brindar algún tipo de respuesta o asesoramiento desde la gestión a personas que estaban en una condición de dependencia absoluta respecto de sus padres. El caso que yo aquí les traje para analizar es una noticia que surgió hace un mes aproximadamente en la provincia de Misiones y refería a una mamá que estaba pidiendo autorización a un juez. En realidad, ella decía, es una entrevista a un canal de televisión, el canal 12 de Posadas, donde ella dice que le quiere pedir autorización al juez para llevar adelante la eutanasia de su hijo. No sé si han visto el artículo que les envié, pero en realidad no se trata propiamente de una eutanasia, porque la eutanasia es un proceso donde es uno mismo el que decide sobre su vida. Acá no era la persona con discapacidad intelectual la que estaba pidiendo terminar con su vida, sino que era la madre que pedía al juez que terminen con la vida de su hijo. O sea, básicamente, para decirlo en términos vulgares, un poco sencillos, la madre estaba pidiendo que maten a su hijo. ¿Por qué pedía que maten a su hijo? Porque decía que su hijo sufre. Dice, mejor dicho, que su hijo sufre. ¿Por qué dice que su hijo sufre? Porque tiene una parálisis cerebral. Mire, justamente hoy es el día de la parálisis cerebral. A alguna gente no le gusta usar el término parálisis cerebral y prefiere usar encefalopatía crónica no evolutiva. Pero hablando con muchas personas me dicen que en realidad el término parálisis cerebral a alguno le puede sonar mal, pero se sigue usando y es bastante consensuado en general. Usen el término que quieran, pero a lo que tendía un poco, a lo que planteaba esta madre, era que su hijo tenía una discapacidad severa, producto de una parálisis cerebral, a un paréntesis. No todas las secuelas de parálisis cerebral son iguales. Hay secuelas de parálisis cerebral que implican una discapacidad cognitiva muy profunda y en otras no. En otras las secuelas pueden ser físicas o pueden tener que ver con el lenguaje o con otras habilidades. No es que en todos los casos la parálisis cerebral tiene las mismas secuelas. Les decía, y también en general la parálisis cerebral, si es de nacimiento, no siempre puede tener otro origen, pero en general, en la mayoría de los casos, está relacionada con la anoxia cerebral, que es la falta de cerebro durante generalmente se da con accidentes de parto. Así que la ausencia de oxígeno produce esa parálisis cerebral que va a tener distintos grados de secuelas según la gravedad que haya tenido el evento y también según cada individuo, por supuesto. Entonces, en este caso, este joven de 23 años, llamado Adrián, digo el nombre porque no hay ningún secreto que resguardar, porque este dato no lo tomo yo de una situación donde intervine como abogado, sino que salió en todos los diarios nacionales, de circulación nacional. Adrián tiene una parálisis cerebral, una discapacidad cognitiva muy severa,
no habla, no construye pensamiento verbal, no entiende del todo las indicaciones verbales, aunque sí responde un poco a la voz de la madre, se comunica a través de sonidos guturales, no se puede higienizar por su cuenta, no puede tampoco vestirse, no puede tampoco comer. Necesita asistencia intensa para cada una de esas actividades de la vida diaria. Y cada tanto tiene convulsiones. Por eso la madre dice que sufre mucho y le duele mucho. Y ella no sabe cómo controlarlo, no sabe cómo tratarlo y lo tiene en una casa a las afueras de la provincia de Misiones, y según lo que contaba, yo no lo vi, pero según lo que contaba la madre en la entrevista, este joven vivía encerrado en lo que ella denominaba un corralito. ¿Por qué? Para que no se lastime, porque también tienen, no agregué esto, tendencia a autolesionarse. Con este cuadro, la madre dice, bueno, mi hijo sufre, ¿para qué va a vivir así esta criatura? Utiliza este término. Esta criatura es preferible que muera y no que siga viviendo de esta manera. Hasta ahí les estoy relatando lo que plantea la madre. Esto en realidad para los que no leyeron el artículo, seguramente la mayoría lo leyó y quizás no tengan más información todavía que la que les estoy planteando. A partir de esta situación aparecen varios interrogantes. Primero, ¿tendría derecho la madre a pedir la eutanasia? Bueno, ni lo pongo a discusión porque es obvio que no se trata de una... Aunque yo no sé, ahora que me acuerdo, no sé si no les mandé un cuestionario. ¿Les mandé cuestionario? No. Eso fue con un grupo de posgrado. Digo, capaz que les estoy contando las preguntas y se las había enviado antes. En esta situación, primero, ni les pongo a consideración el tema de la eutanasia por el solo hecho de que no es propiamente eutanasia, es pedir que maten a una persona, lo cual es absolutamente ilegal. Así que ni entro en esa consideración, pero sí el punto que me interesaría trabajar con ustedes y conversar y escuchar lo que ustedes tengan para decir es qué tipo de apoyo se podría dar a ese joven y a esa madre, sin juzgar a esa madre, porque yo no trato de evitar juicios de valor, decir qué mala madre o qué mal que estuvo, no me corresponde. A mí quizá puede hacerlo en otro plano, pero no cuando uno analiza las alternativas y las opciones que puede haber en materia de apoyos, porque de lo que quiero hablar acá es de apoyos. ¿Qué apoyos podría tener este joven para desarrollar su vida? ¿Y qué apoyos podría tener la madre? Y preguntarme si los apoyos a la madre son apoyos a la madre o son apoyos también al hijo. Les quiero poner un poco en contexto legal. La ley 24.901 prevé un sistema, un marco básico de prestaciones para personas con discapacidad que incluye, por ejemplo, la figura de instituciones como hogares y centros de día. Pero justamente lo que decía esta madre es que ella no contaba con esa posibilidad porque no había en su institución, en su pueblo, que era en las afueras de Posadas, no había esta clase de institución. Bueno, contado esto, un poco el objeto de enviarles el caso y de planteárselos y de relatárselos aquí brevemente para los que no lo hayan podido leer, era preguntarles a ustedes, si quieren que yo les pregunte o si quieren ustedes de manera, creo que sería mejor que sean ustedes los que decida que hable el que tenga ganas de hablar, no yo preguntarles. Si estuviéramos juntos quizá tendríamos otra, digamos, juntos me refiero a sin la mediación de la tecnología, podría yo acercarme a ustedes, en este caso no puedo, así que dependo de que levanten la mano o intervengan directamente.
¿Qué haría si ustedes, si lo llaman para intervenir? ¿Qué le dirían a esta madre? ¿Qué le dirían a las autoridades de la obra social? ¿Qué le dirían si es que tuviera? ¿Cuál es el rol del padre? Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece este caso? ¿Quién empieza? Bueno, si alguien quiere directamente puede abrir el micrófono y hablar, no hay problema. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Ah, perfecto. No, sí, leí el caso, lo que mandaste está muy interesante porque te lo plantean también de la óptica de la madre, toda la cuestión que le significa por ahí el agotamiento que tiene y se ve un total abandono a su persona a tener que cuidarse completamente de este chico en todo. Ella lo dice de una forma bastante desgarradora, pero dice como que lo que es comer, alimentarse, el tema de un pañal siendo un adulto de 22 años y demás. Entonces como que siempre está instando a las personas a ponerse en su lugar, diciendo que es algo como intolerante. A momentos cuando dice que el niño está sufriendo o la criatura, se ve que realmente la que lo está pasando peor es ella, porque sí, el chico parece que está totalmente ido de la realidad, no se sabe cuánto realmente está sufriendo con el retraso que le genera, como ella dice, cuando tiene convulsiones, pero lo que sí es evidente es que ella este agotamiento de todos los años que dedicó y perdió de su vida como que los resiente y está en todo su derecho, pero es como si se pusiera en una posición, si yo no lo puedo cuidar, nadie podría cuidarlo, y mi sufrimiento evidentemente es el sufrimiento de él. Eh, y es evidente esto cuando ella marca todo constantemente, si estuvieran acá conmigo, si estuvieran acá junto a mí, verían lo que se siente y no opinarían lo mismo de que no hay otra opción. Eh, yo creo que hay una falta de acompañamiento muy fuerte de todo tipo de estructura institucional y como familia parece que no se habla mucho, está bastante desaparecida la imagen del marido, no se tiene registro de realmente lo que hace o no hace porque ella no lo incluye, no es que dice cómo se reparten las labores, pero sí está muy marcado esto de que no hay ningún tipo de sostenimiento en nada, no hay una enfermera, no hay un cuidado médico, todo lo que ha hecho lo ha hecho a pulmón, entonces es evidente que tiene un grado de desgaste tremendo. Eh, Esto tal vez no se ve en situaciones tal cual, así, tan puntuales como esta, pero yo sí he visto desde que trabajo en Senaf hace relativamente poco tiempo, yo soy psicólogo, he visto padres que cuando sienten que no tienen las estructuras como para acompañar a los hijos cuando están muy rebeldes en cuanto a los comportamientos o con problemas muy graves, sí se abre esta cuestión de poder abandonarlos o institucionalizarlos o algo porque no dan abasto. En este caso yo creo que esta madre tiene un agotamiento mental tan grande que piensa que la única forma de abandonarlo es quitarle la vida porque como decir, bueno, ¿qué más queda? Y plantea inclusive algo que no sé si mencionaste, que ella dice que sería hasta una carga, lo cual demuestra cómo está saturada, una carga para una institución porque no puede ni caminar 2 pasos solo, como diciendo, sería una carga para mí, sería una carga para cualquiera. Eso por ahí. Totalmente de acuerdo, Juan. Qué lindo nombre tenés, Juan Antonio. Ah, ¿viste? Igualmente. ¿Vos qué opinás, Silvina? Te pregunto así directamente, que te veo que asentías cuando hablaba Juan Antonio. ¿Qué opinás, Silvina? Hola, ¿Vos sos buenas psicóloga? tardes. Yo soy trabajadora social, no soy psicóloga, pero bueno, sí me parecía, mientras que escuchaba a Juan, pensaba en el sufrimiento y el padecimiento también psíquico de esta mamá, ¿no? Y cómo también el vacío institucional que no la acompaña en poder pensar otra posible salida a todo esto. O sea, y también, bueno, también pensaba como desde el lugar de madre que tengo, digo, también este agotamiento de no tener recursos como una red de contención familiar o poder pensar en la posibilidad de que a veces no podemos solos y no significa que no se pueda, o sea, y que si realmente las instituciones o el Estado no está presente, poder exigir a donde corresponda, no llegar al punto de esta decir, bueno, hasta acá y le quitamos la vida. O sea, me parece que
que sobre todo hay que poder también no juzgar a esta mamá y poder verla desde su lugar de sujeto y desde este padecimiento que realmente está pasando. Igual yo no leí la situación, simplemente tengo lo que vos contaste, y me parece bueno, que hay otros aspectos también para analizar, ¿no? Este papá, las instituciones, la salud, la obra social de este chico. Absolutamente de acuerdo, y aparte uno habla con lo que conoce, que es muy poco, por eso también ese cuidado. Perdón, vos querías decir algo, Juan. Sí, me estaba acordando, vos sabés que justo da la casualidad que hace poquito un paciente que tengo, en la parte privada, digamos, me comentaba de que está con una situación de que su hijo tiene hace un tiempo un retraso madurativo bastante importante, más significativo de lo que él creía, y él es como que me hablaba desde un lugar de mucha frustración y cansancio, ¿viste? Me decía que él no podía jugar con su hijo, no podía hacer nada con su hijo. Y vos sabés que bastó una sesión, yo lo conocía de antes porque él me había comentado que había nacido de esta manera su hijo, bastó una sesión que tuviéramos para que él pudiera reposicionarse y saber en qué lugar ponerse, porque él me contaba, por ejemplo, cómo él mismo se autosaturaba su sistema sin darse cuenta, como diciéndome, bueno, yo le pido que haga algo, y cuando no lo hace me frustro más y se lo pido más, por ahí no le doy el agua hasta que me dice papá, le cuesta un montón, entonces yo después, y es como que él mismo, al no tener las herramientas, que siempre en estos casos es importantísimo que las familias hagan una terapia de acompañamiento, porque no solamente es una cuestión de saber cómo ayudar a las personas, sino también esto que el papá le está costando hacer, que es duelar por ahí la imagen de hijo que estaba esperando y saber que se tiene que tener una nueva realidad y cómo sí puede ayudar y en qué parte no le corresponde. Yo digo, mirá, esto y esto por ahí, neuróloga, psiquiatra, ¿qué tal con eso? Y no, pasa que yo ya he perdido la esperanza. Bueno, pero insistí porque vos te estás ocupando de una parte que no te corresponde por ahí a vos, no necesitas un asesoramiento de un profesional, y ni siquiera de mí porque yo no soy un especialista en retraso madurativo, retraso mental, digo, así que intentá recibir esa contención vos y tu mujer como familia, para que le den las herramientas y saber cómo posicionarse, porque si no es como que te impacta de frente la sensación de impotencia y de que estás fallando, y esa frustración puede hacer estragos en la cabeza. Eso. Gracias, Juan. Yo les voy preguntando a los que veo acá por las fotos, pero no se sientan obligados a hablar. Yo les pregunto y si no tienen ganas no hablan. Vos, Alejandra, ¿qué dirías? ¿Qué opinás de este caso? Supongo que seré yo, Bizarma, no sé si hay Sí. otra Alejandra. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, yo hoy leí ese caso, concuerdo con lo que dice la mayoría de los que hablaron. Hay una desidia institucional, porque estamos hablando de un agotamiento de los recursos. También hay que tener en cuenta al momento, si nos tocara intervenir en algo similar, si bien es mayor, si nos tocara intervenir con un niño, que es la franja etaria que nosotros atendemos, hay que ver con qué recursos también, porque si bien hay desidia, hay que ver con qué recursos cuenta el lugar donde está ese niño, para poder armar una estrategia, porque a veces queremos armar estrategias sobre las nubes, y no tenemos recursos, ningún recurso institucional en el lugar donde estamos. Para poder sostenerla también en el tiempo, porque también si no es un agotamiento de una mamá que ya viene agotada. Hay que poder mirar cuál es la vinculación que tiene esa madre con ese niño, porque a veces queremos forzar vínculos que la vinculación para poder acompañar no forzarla, porque a veces se intenta revincular algo que no se puede revincular, ¿sí? Entonces poder entender cómo si se conectó en algún momento, si todo este cansancio tiene que ver con la falta de recursos desde lo económico hasta lo institucional, el acompañamiento sobre todo, porque es real que uno tiene un ideal, en la mayoría de los casos, cuando llega un hijo, y en qué contexto llegó, y con qué discapacidad también llegó, y cómo poder afrontarlo, cuando no está también el acompañamiento en los primeros años, y después empiezan a aparecer todo este tipo de frustración, y más las ausencias institucionales o los pocos recursos, y esto se alarga en el tiempo, donde después no hay una posibilidad de una nueva alternativa. Llegamos con una madre que agotó, y que cualquier quizás otra alternativa y lo va a ver negativo, porque ya está agotada. Poder revertir eso es bastante difícil también.
Me encantan dos cosas que incorporás, Alejandra. ¿Vos sos psicóloga? No, trabajadora social. Ah, bueno, pero incorporás dos dimensiones que me encantan. Una es la de, bueno, no forzar situaciones, porque a veces uno también, ¿no? Se empecina en algo que dice, bueno, esto sería lo ideal, y quizá tengan en cuenta que eh, esa madre tiene obligación para con su hijo, pero en realidad hay una especie de abuso de la responsabilidad parental, porque esa madre, ese hijo ya es mayor de edad. Entonces, ¿tiene obligación? Sí, tiene obligación. Pero quizá no quiere, habría que ver. Y a veces Porque cuando sí, obligamos, perdón, esas obligaciones que si nos vamos al marco legal, podemos también generar situaciones de malos tratos. absolutamente. Y aparte, eh, dijo algo también hace un rato Silvina, que es el rol del padre, que está un poco acá oscuro. Hay que ver, fíjense que hablamos, independientemente que en la nota no aparece el padre y es una información que no tenemos, eh, pero hay como una carga, casi les diría con una perspectiva de género, no porque yo sea feminista, pero no puedo obviar que hay como una división sexual que impone generalmente, quizás desde una perspectiva más patriarcal, a la mujer el rol de cuidadora. Entonces le ponemos la carga, como naturalmente le pedimos a la mujer que sea la cuidadora de la persona vulnerable. Y hay hasta como una condena hacia la mujer que dice no puedo más, o no quiero, miren si fuera el caso de que no quiero. Eh, yo a veces siento que en la crítica a las instituciones no se está tomando en cuenta esa perspectiva de, de condenar a las familias a hacer algo que quizá no quieren y que, bueno, es difícil ese punto. Y perdóname, antes de pedirle a otra persona que hable, quisiera también anotar otra palabra que dijiste, Alejandra, y es el de la desidia. Ahí yo tengo alguna duda sobre si la palabra a usar sería desidia. Me interesa mucho que la trabajemos porque es algo que para la gente que trabaja en el Estado tiene que ver con los tipos penales a los cuales uno se enfrenta, desidia, negligencia. Pero el Estado acá, y miren que no me gusta a mí defender nunca al Estado, porque no soy funcionario, no tengo nada que ver nunca fui funcionario. Pero, por otro lado, también entiendo la posición, me imagino, del funcionario que quizá le correspondía entender en esa causa, en Misiones. Capaz que el tipo te dice, pero a mí nunca nadie me llamó, nunca me pidieron ayuda. Me dicen que cometo desidia, pero a mí nadie me preguntó. Yo tengo que ir a meterme en la casa a preguntarle a cada uno si necesita ayuda o la gente tiene que venir a pedir cuando necesita algún tipo de apoyo. Y cuando hablo del funcionario me refiero, puede ser tanto el funcionario estatal como quizá el área de prestaciones de la obra social. Igual lo pongo entre paréntesis porque me da la impresión de que ahí hubo algún tipo de falta de información, lo sospecho, porque cuando ustedes leen la nota, se dan cuenta que la mujer hizo alguna averiguación, pero no tiene del todo claro qué puede reclamar. Me gustaría preguntarle su opinión de esto, la veo escuchando y creo que está atenta y quizás debe tener algo para decir, a María Rita. ¿Qué opinas, María Rita, de todo esto? ¿Vos querés agregar algo a lo que dijeron? Sí, mira, de todo lo que observo y escucho a mis compañeras y a compañeros que están presentes, yo creo que se han dicho muchos conceptos valiosos a los cuales adhiero plenamente. Yo, diríamos, soy medio antigua en el tema, ¿no? Estaba pensando y conectándome con todo lo que iban diciendo, ¿no? Tema difícil, muy difícil. Lo que se me ocurría agregar por ahí era, como también no soy original, porque lo han estado diciendo,
es qué pasó con educación en los años de ese niño, de ese joven, ¿no? Porque ya es un joven de 23 años. O sea, la mamá, yo no leí nada previamente, también escuché el comentario tuyo, porque llama la atención que generalmente si concurrió a alguna institución educativa, no se haya conectado con alguna institución de rehabilitación o de que acompañara casualmente a la familia y que la familia después y de esta institución reconectara como se hace aquí con la CENAF, ¿viste? No me quiero extender mucho porque por ahí sé que mis compañeras y que hay gente que yo estoy en tareas readecuadas, ¿viste? Hace unos años, así que no estoy interviniendo. Solo me gusta estar ayornada, como dice aquí Roxana, nuestra jefa. Y bueno, un poco eso, ¿viste? Puedo aportar eso brevemente, seguramente los colegas acá y los psicólogos y psicólogas y de otras profesiones podrán aportar más, pero eso es un poquito, ¿viste? Lo que me sonaba, ¿no? Y después, bueno, antiguamente, por decirlo así, ¿no? Porque ahora no sé cómo se manejarán, pero cuando en los actuales CAINA, viste, antiguos hogares, como se los llamaba, había algún niño en general, porque entraban pequeños con alguna patología de esta naturaleza, por lo general, yo trabajé en alguno, lo que había era un convenio con algún cotolengo, ¿viste? Y sí, había familia, pero, ¿viste? La familia, como decía acá una de las compañeras, la familia no se hacía cargo, no había manera sobre la tierra, ¿viste? De que se hiciera cargo, y es más, después continuaron siendo usuarios, ¿viste? De las instituciones, ¿no? Y bueno, cito esto como un dato histórico quizás, ¿no? Porque ahora no sé si se utilizaría, pero en Bahía Blanca, ¿viste? Hay un cotolengo que la provincia de Río Negro, pero situaciones severas, ¿no? Estoy hablando, severas, severas, como este niño, ¿no? Que qué sé yo, una criatura, por ejemplo, que tuviera que recomendado por el neurólogo que tuviera que usar casco porque directamente era con medicación y todo, correr de un sector hacia el otro y ya era la autoagresión era de tal manera que corría peligro su propia vida, pero era una criatura, no un joven como decís vos, ¿viste? Eso es lo que quiero aportar y no ocupar más tiempo. Bueno, gracias, me encanta bueno, un poco me descubriste una carta que tengo para el final, porque yo todo, después quiero pedirle opinión, que yo sé que ya acá está como otra, con otra función, pero una persona que tiene mucho conocimiento en el tema de educación especial, como se llamaba antes, o que tiene mucho bagaje en este punto, es la profesora Roxana, así que en algún momento sí, en algún momento me gustaría que dé también su opinión, porque coincido contigo, María Rita, en que a veces esos pasos por el sistema educativo son como un primer ingreso al contacto con instituciones, y una institución te va orientando hacia otra. Cuando digo una institución no tiene necesariamente que ser un hogar, un centro de día, hay una gran cantidad. Pero quiero, antes de darle la palabra a Roxana, preguntarle a Vanina, que la veo hoy también, que veo su figura, a ver qué tiene. Acá estoy. No, sí, en realidad yo soy trabajadora social, trabajamos con la niñez. El caso no lo leí, pero bueno, la situación esa no la leí, pero sí coincido con mis compañeros, obviamente en todos los aportes. Importantísimo para mí a nivel institucional el tema de la corresponsabilidad institucional, porque cuando pasan estas situaciones por lo general se hace agua, por lo general quedamos nosotros siempre al frente como guerreros tratando de ver qué buscamos, ¿no? ¿Qué derecho queremos defender de ese niño? Sea en salud, sea en educación, y ahí es una lucha permanente siempre.
siempre, yo que estoy desde la Secretaría de Niñez, siempre tengo ese como que a veces nos quedamos muy solos en esa parte. Y cuesta que puedan entender que precisamos el acompañamiento de todos. Pero bueno, no es imposible. Creo que para eso estamos, y de articular y gestionar, y esa es nuestra función, en función a cualquier situación que se nos pueda presentar. A veces sale, a veces no, pero lo importante siempre es intentarlo porque estamos frente a un derecho que está vulnerado y que tenemos que tratar nuevamente de recuperarlo. Ese sería mi aporte. Gracias, Vanina. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Hola Juan, ¿cómo estás? Mi ¿Cómo nombre es estás? Mónica. Un gusto. Ay, tantas cosas para decir. Bueno, en primer lugar coincido con todas las compañeras que hablaron anteriormente de la ausencia de instituciones que puedan contener a los jóvenes con discapacidad. Lo vivo diariamente. Yo pertenezco al grupo Inca, Juan, nos conocemos. Yo estoy con una alergia terrible, tengo los ojos hinchados, así que se van a asustar si me ven. No te veía. Bueno, No, sí estoy así como... pero bueno, yo quería comentar a través de mi experiencia de trabajar en la CENAP con familias con niños con discapacidad o papás con discapacidad, la ausencia de instituciones, ausencias de obras sociales que no cumplen con la ley de obra social, pedir un acompañante terapéutico, pedir prestaciones, es como, no sé, no te puedo explicar. Tenemos muchas dificultades, sobre todo con los aranceles que cobran los acompañantes terapéuticos. Empezamos a solicitarlo en noviembre hasta junio. Yo estoy con una situación que hasta el día de hoy no puedo conseguir la aceptación de un acompañante terapéutico para un niño. Esa es una situación que vivimos. Si yo quiero tomar una medida excepcional con un niño con discapacidad, no tenemos un CAINA que tenga el recurso humano que pueda atender a este niño, y tampoco están adecuados, digamos, no hay accesibilidad física. Te hablo en esta situación de niños. Ahora pasemos a situaciones de jóvenes y o adultos con discapacidad. No contamos con espacios de inclusión, tampoco con espacios donde puedan los chicos tener actividades socio-recreativas, están solos. Conozco una familia que tiene 4 hijos con discapacidad y no hemos podido trabajar ni incluirlos por la distancia, no tenemos movilidad, o sea, no tenemos nada. Y es como dice Vanina, al no tener recursos, pensar qué podemos hacer, tocar puertas, preguntar en algunas asociaciones de qué manera los podemos incluir. Y con respecto al comentario de esta situación puntual que estamos trabajando, podría decir, yo lo vi por medios televisivos. Y es cierto, no sabemos nada del padre, pero esto es en toda la familia, Juan. Cuando nace un niño con discapacidad, siempre la carga la lleva la mamá, siempre, porque hay un corrimiento por parte del padre. Puede ser a lo mejor porque no acepta, no es el hijo que él esperaba, porque no sabe cómo acompañar a esta mamá, y muchas veces se producen separaciones, o si no, esta ausencia de la figura parental. Eso por un lado. Y también yo creo que es necesario que empecemos como a pensar con el Consejo Provincial de Discapacidad, de crear grupos de contención donde las mamás puedan charlar sobre lo que les está pasando, porque la carga de una madre con un niño con discapacidad es impensable. Nosotros no podemos ni imaginarnos lo que significa el control con los médicos, la mirada del otro, el estar con un niño con discapacidad todo el día y el tener que recurrir a las obras sociales por las prestaciones que lo marca la ley, porque hay una ley.
de prestaciones de obras sociales. Y los chicos que tienen la pensión no contributiva, luchar con lo que antes era el Profe y ahora no me acuerdo cómo se llama actualmente. Entonces es una lucha diaria, con el cuidado de tu niño, con ir al hospital, por el tema de los turnos, por las férulas, por las sillas de ruedas que duran 2 o 3 años para que nos entreguen. Y lo que dice Vanina es esto, ir, dejar redes con Adanil, tener reuniones con los equipos técnicos de escuelas especiales y entre todos poder como solicitar algún lugar, algún organismo. Pero bueno, yo creo que está todo por construir, a pesar de que hace tantos años que ya está en auge, digamos, ¿no? La convención, pero hay muchísimas cosas para construir, hay muchas cosas para crear grupos. A mí me interesa grupos de padres, grupos de hermanos, grupos de mamás que se puedan contener entre ellas. O sea, hay muchas cosas por hacer. Y estoy así como, me agarra, viste, como una angustia, porque a veces no tenemos recursos, no sabemos para dónde ir. Es así. Te entiendo, bueno, esto... me pasa igual, Moni, me parece que es un caso, es angustiante, porque te abre la puerta también a muchas otras situaciones, y una cosa que también es angustiante es cuando uno ve el dedo acusador hacia las madres o hacia los padres. Totalmente de acuerdo. Con esa idea de que, por eso digo que es tan peligrosa esa figura de la sustitución de la voluntad, como que los padres y las madres evitan que el niño sea independiente, sea autónomo. Puede haber casos de sobreprotección, no digo que no, pero a veces cuando uno pone demasiado como un caballito de batalla, se olvida y usa una frase, un lugar común, se olvida a veces de la complejidad de la situación. Por eso acompaño, por supuesto, la idea siempre de los recursos, siempre es importante, pero acá creo que no es solamente un problema de recursos, sino de saber qué hacer, porque ¿cuál es cuál es el reclamo? ¿Hacia quién es el cuidado? Porque varios de ustedes también dijeron, es hacia el joven, pero también es hacia la madre. La ayuda es hacia la madre, pero porque esto tuvo que haberse iniciado desde el nacimiento del niño. La ley lo marca, porque desde que nace un niño tiene que ser acompañado en su rehabilitación y su familia tiene que recibir un apoyo psicológico. Entonces, toda esta cuestión, cuando nace un niño, se empieza a trabajar en la rehabilitación, hay un acompañamiento a la familia, entonces hay muchas cosas que se pueden lograr con una rehabilitación. A lo mejor él podía como aprender y tener algo de independencia. Y podemos pensar en un apoyo con una independencia, sobre todo relacionado a su vida cotidiana, ¿no? De aprender a lavar, a bañarse, o sea, digamos, hay condiciones patológicas, o sea, vos hablabas... Que son muy graves, pero con una rehabilitación, Juan, a lo mejor se podía lograr. Por ahí entiendo algunas cuestiones, pero hay cuestiones que se pueden lograr, digamos. Si nosotros empezamos a trabajar desde el día que nace este niño, creo que algunos logros lo podemos hacer. Porque no todos los chicos pueden, yo siempre pienso en lo que se puede hacer, porque ya la discapacidad la tiene. Hay que pensar en lo que puede hacer. Por supuesto que el optimismo, uno siempre, el medio ambiente con estímulos siempre produce... Contexto, tal cual. Lo que pasa es que no hay que minimizar, no hay que minimizar la discapacidad. Hay discapacidades severas, hay discapacidades severas que por más estímulo que tenga y por más rehabilitación que vos le des, te provocan... No tenemos avance. Situaciones, hay gente que no llega, no alcanza por el deterioro cognitivo, por la dificultad que tiene en términos de retraso mental profundo, no alcanza a adquirir el idioma y no tiene que ver necesariamente con lo cultural. Esto se discutió mucho y la vuelvo a mirar a la profesora Roxana porque seguro que va a tener algo para decir. Sí, ella nos va. Quiero escuchar pero se discutió mucho con el tema de Víctor el Salvaje de Aveyron, que es un caso emblemático que se dio en Francia, donde se encontró un niñito, no tan niñito, ¿no? Pero en el medio de la selva, y se lo llevó que nunca había tenido contacto con seres humanos, como si fuera un Tarzán real, pero que había estado en la selva, se lo llevó a
la civilización, y nunca alcanzó el lenguaje. Con el tiempo, mucha gente primero decía que era imposible porque tenía que ver con que había sido socializado tardíamente. Con el tiempo, cosa que no se hizo en su momento, mucha gente dice que en realidad ese Víctor el Salvaje de Aveyron, así se lo llamaba, tenía una discapacidad intelectual profunda, o sea que tenía que ver con claro. discapacidad. Pero volviendo un poco a lo que decía antes María Rita, a mí me ha tocado ir a Cotolengos y acá en la provincia de Buenos Aires hay un lugar en un pueblo que se llama Bagués, que queda cerca de San Antonio de Areco, que tiene un lugar que se llama San Camilo, y es un hogar con un centro de día que funciona muy bien, bastante grande, y cuando fui a visitarlo, es religioso, no es de la obra de Don Orione, pero es también un espacio religioso, con apoyo estatal, pero es religioso. Y en un momento me dice el encargado, me dice, bueno, ¿querés ir arriba? Digo, sí, ¿cómo no que hay arriba? Bueno, ahí están los profundos, así me decía, los profundos. ¿Qué eran los profundos? Era subir a una planta enorme de unos, no sé, 10 por 50 tendría, era muy grande el piso, habría ahí 50 camas, camillas, con personas en situación casi, no estaban en estado vegetativo, estaban perfectamente, pero que apenas se movían, una situación. Entonces, no siempre tiene que ver esto con el entorno. El entorno puede ayudar pero hay discapacidades que son profundas y que no tienen, aún con el mejor estímulo, no tienen no tienen muchas opciones. Por lo tanto, en esas situaciones tiene que haber algún tipo de alternativa para que la persona esté mejor. A mí después, ya se hicieron las 7, me estoy retrasando, estoy incumpliendo mi primera Bueno, promesa. no hablo más. Bueno, Mi un gusto primera escucharte, promesa, Juan. pero no solo por vos, Moni, sino por mí. Me extendí un poco hablando, pero bueno, a mí me encanta escucharlos, lo que van diciendo, y quiero escucharla a la profesora Roxana, si ella acepta dar su opinión, pero me gustaría contarles que este tema jurídicamente tiene enormes connotaciones, porque lo que está en discusión es cuál sería la voluntad eventualmente de esta persona. Y si no hay algún tipo de choque de intereses entre la voluntad, no estamos hablando de matarlo, obviamente, porque eso está prohibido. No. Pero si habría algún tipo, en la solución que se busque, algún tipo de choque de intereses, eventualmente entre la madre y el hijo. Y me remite a un caso que se les recomiendo, está en el libro Discapacidad y Derechos, creo. Lo que pasa es que yo llegué cuando ese libro salió en el año 2016, y el fallo es del 2016 justamente. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en un famoso caso que es de la provincia de Neuquén, que es el caso 10. Y el caso 10, capaz que alguno lo conoce, tuvo que ver justamente con el pedido de la representante de una persona, pero era distinto en aquel caso, porque esa persona sí estaba en estado vegetativo y la curadora era la hermana. Y la hermana pidió que se haga un retiro del soporte vital. Retiro del soporte vital, depende cuál sea el soporte vital. Uno piensa inmediatamente que el retiro del soporte vital es quitar un respirador, es lo que usualmente uno conoce como desenchufar a alguien que está conectado y que está manteniendo su vida en forma artificial. En el caso de 10, el retiro del soporte vital no era quitarle el respirador, porque él respiraba por sus propios medios, no tenía asistencia mecánica para el respirador, sino que el retiro del soporte vital era quitarle la hidratación y quitarle la alimentación. Por lo tanto, era casi como matarlo de hambre y de sed. Iba a llevar unos días. Entonces, imagínense lo complejo que fue jurídicamente decidir eso. De hecho, en primera instancia, en segunda instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, se negó la autorización para el retiro de soporte vital. Y recién
se aceptó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de que la hermana alegaba que esto no era un pedido de ella, sino que era cumplir un mandato que había tenido el causante, la persona con discapacidad, en ese caso profunda, incapacidad sería en ese caso, porque no podía comunicarse de ninguna manera, y se le permitió llevar adelante el retiro del soporte vital. Les cuento, la historia finalmente termina en que no se llevó adelante, sino que murió por causas naturales, nunca se va a saber bien qué pasó ahí, justo al día siguiente de que se conozca la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ahí hay un caso en el cual uno se atuvo, el tribunal tuvo en cuenta la voluntad presunta. Voluntad presunta porque no había una directiva anticipada. Presunta es porque estaban dando crédito a lo que la hermana decía que su hermano había dicho cuando eran jóvenes, 20 años atrás. Ahí dice Paola, discapacidad y derecho a maternar o paternar cuando no cuenta con una persona física que pueda ser cuidador. Me pregunta Cris, ¿qué mirada tengo de esta situación? Yo coincido bastante un poco con lo que dijeron ustedes, salvo con una cosa que no coincido, que es la idea de vulneración de derechos. Acá nadie vulnera nada. Vulneración es cuando alguien le quita, vulnero el derecho de propiedad de, no sé, de Roxana, si yo voy y le robo uno de esos libros que tiene atrás. Vulnero su derecho de propiedad. Pero si el problema que tiene es esta persona, es que necesita un requerimiento, una asistencia, no estamos hablando de una vulneración. Yo entiendo que se usa esa tecnología, y más en la política, pero no me parece propia. Me parece que no hay una vulneración. Eventualmente hay un pedido al cual hay que ver cómo se hace, cómo uno lo cubre. Y si lo que están preguntando es si creo que tiene que haber asistencia estatal, creo que sí, en este caso sí. No soy fanático de la asistencia estatal, pero creo que en este caso sí debe haber asistencia estatal, porque sea el Estado a través del programa Incluir Salud, o sea la obra social, las familias de personas con discapacidad requieren de que la comunidad contribuya, cuando digo contribuya me refiero a que entienda y contribuya económicamente también a buscar soluciones, porque es carísimo, todo esto es carísimo. Moni hablaba de un acompañante terapéutico, puede ser también un acompañante domiciliario, puede ser una institución, puede ser distintas terapias, en este caso es extremo, pero hay mucha gente quizá con alguna clase de autismo que puede salir a caminar, ir andando en bicicleta. O sea, todas estas prestaciones son caras y sería muy arriesgado, muy no digo justo, pero sería muy individualista pedirle a que se hagan cargo solamente la familia. Por eso creo que en Argentina tenemos un sistema relativamente socializado para afrontar esos costos, esos altos costos, y me parece que en este caso sí amerita una contribución general. Yo entiendo que ustedes deben tener una posición más estatalista que yo no soy tan estatalista, no me parece que el Estado deba hacer todo. Pero en este caso, evidentemente sí tiene que haber una contribución muy fuerte por parte del Estado o de la obra social, o sea, repartir, distribuir las cargas. Justamente para eso es que surgieron estos sistemas y estas normas a las que varios de ustedes hacían referencia. Además, pensando en la localidad donde residen, no hay espacios ni instituciones, dice muy bien Cris, porque es verdad. También hay que ver, en ese caso, cuáles son los recursos disponibles. Eso también es un tema que no es tan sencillo. Cuando yo hablo con ustedes, la profesora Méndez siempre recalca lo que es la distribución provincial, que los organismos estatales no estén solamente en la capital de la provincia, sino que estén en todos lados. Por eso,
cuando me tocó ir, yo no me acordaba que era en el 2018, ya pasó bastante tiempo, pero lo que noté fue que venían personas que trabajaban en la CENAF de la provincia de distintos lugares, y que cada lugar era un mundo aparte, y cada uno tenía, si bien estaban articulados, tenía que tener suficiente flexibilidad para poder amoldarse al espacio, un poco tomando en cuenta esto que dice Cris. Bueno, no tengo la solución, por eso no estoy en gestión, y casi que les pido a ustedes siempre, y la reunión de hoy me ha servido para aprender un poco de ustedes. Pero recuerden que me interesaba mucho conocer la opinión de, no solo como secretaria, como jefa, sino como profesional, porque sabe mucho de discapacidad y de estas gestiones. Me gustaría pedirle, para ir cerrando, a Roxana su opinión sobre este caso. Bueno, yo creo que ninguno sabe mucho sobre nada. Yo te agradezco, pero creo que nosotros en CENAF entendemos muy bien lo que es la dificultad del funcionamiento de un sistema, que en la letra está perfectamente escrito, plasmado, pero en la realidad cuesta mucho. Así como nosotros hacemos diariamente un esfuerzo enorme para que funcione el sistema de protección integral, cuando nos encontramos con una situación que requiere de un sistema de apoyos, tanto para el niño, la niña, el niñez, como para la familia, para que la familia pueda tener las condiciones de crianza y demás, nos encontramos con esas mismas dificultades. Como sabemos perfectamente por dónde ir, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero sabemos que el camino es la mesa de discusión, la insistencia, el diálogo y demás, hemos dado pequeños, enormes pasos en poder pensar y situar la situación de cada niño, de cada niña, con el sistema de apoyos que requiere. Por eso Susana y Gabriela de Primera Infancia y Susana de Atoraquio de Fortalecimiento Familiar iniciaron una serie de reuniones sistemáticas donde se fueron reuniendo para poder acordar y poder establecer un vínculo, un diálogo con el sistema educativo, para que el sistema educativo pudiera generar otras condiciones en el contexto de pandemia. Y a mí me pareció, para mis oídos, fue una fiesta escuchar eso, porque por primera vez el sistema de protección integral interpelaba al sistema educativo en cuanto esto no está funcionando, necesitamos distintos apoyos, fíjate que podemos, y poder pensar en cada trayectoria de cada uno de los pibes con lo que requiere cada uno. En eso que llevó un esfuerzo y una tarea importante, fue poniendo sobre la mesa las ausencias de algunos apoyos que los pibes y las pibas requieren, no solo en el campo educativo, porque se fue abriendo el panorama para pensar en qué otro tipo de acompañamiento necesitan. Nosotros, Juan, trabajamos con niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Y si hay algo que a mí en lo personal me desvela, es el egreso de los chicos y las chicas nuestros de hogares que no tienen cuidados parentales, ¿sí? Y por eso voy a usar este espacio, porque no se va a poder negar. Yo te voy a convocar para que nos des una mano, porque estamos conformando, y creo que va a ser de avanzada a nivel nacional, el primer espacio de un hogar donde queremos que justamente las chicas y los chicos puedan tener lo que por derecho les es propio, ¿sí? Que es un hogar, que es el acompañamiento con lo que ellos van requiriendo. Porque nosotros no podemos a los 18 años decirles, hasta acá llegaste, ahora pensá en autonomía y manejate solo, manejate sola. Si hay algo que, insisto, a nosotros como CENAF nos interpela, acá en este espacio tenés gente de un nivel de compromiso enorme, tenés un Cristian Acuña metido por ahí, que es una de las personas que más empuja
y que más también le preocupan estas situaciones de los pibes que egresan, ¿sí? Cuando han estado prácticamente toda su vida en una institución como Cainas, que intenta hacer todo lo posible para generar un espacio para los pibes. Eso por un lado. Por el otro, creo que no hay que declinar posiciones. Creo que, insisto, las discusiones y las mesas de diálogo no implican esto. Hay que sostener y solicitar lo que corresponde para que las infancias con discapacidad estén, insisto, en un marco familiar. Hace muy poquitos días, y esto es un logro enorme de Gabriela con los equipos, que aprovecho esto para felicitarla por el posicionamiento ético que tiene, porque hace muy poquitos días una niña, una adolescente que estaba en CENAF con una discapacidad motora muy importante, muy fuerte, muy invasiva, y con otro tipo de limitaciones en ese punto, está con su familia hoy, después de haber pasado mucho tiempo en instituciones. Y esto tiene que ver con la mirada de los equipos técnicos de CENAF y con las coordinaciones que insisten y que trabajan en pos de que los pibes y las pibas, más allá de la situación de discapacidad, puedan estar en marcos familiares, que eso es lo que queremos. Hoy nosotros tenemos, Juan, 128 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en nuestros espacios. Y tenemos un porcentaje que requieren de apoyos. Y por eso es nuestro trabajo diario, ¿sí? Poder llevar adelante la tarea de un trabajo con un niño sin cuidados parentales es un trabajo que no se limita a los 18 años. Es un trabajo que debe ensamblarse con otros, conformar una red de apoyos, porque justamente necesitamos que puedan tener una vida digna con los apoyos que se requieran. Y hay que exigirlo. Hay que exigirlo, hay que hacer eso, de esa demanda, de ese pedido, hay que hacer un trabajo diario. Por eso todos los equipos tienen que saber, tenemos que todos formarnos para poder solicitar lo que corresponde, en el tiempo que corresponde y cómo corresponde, ¿sí? Porque no está todo mal, porque tenemos lo mejor que son los pibes y las pibas. Ya no puede estar todo mal porque están ellos y ellas. Entonces, en función de eso, ver qué requiere, cómo los acompañamos y cómo propiciamos que puedan tener justamente esta posibilidad de tener una vida, ¿sí? Insisto, ¿no? Con los apoyos que se requieran, porque hablamos de una mamá agotada, pero también tenemos que pensar que en los casos de chicos sin cuidados parentales hay situaciones en su constitución subjetiva que se agravan, se complejiza mucho más. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para poder generar estos apoyos, ¿sí? Y seguir trabajando. Esa es nuestra función. Pero no solos, no solos. Y si hay en algún espacio, un lugar que no hay tal cosa, además, hay que pedirlo, hay que reclamarlo, hay que sostener el diálogo, porque a veces en este reclamo de que nos quedamos solos, muchas veces terminamos resolviendo o cubriendo, ¿sí? Como esa mamá que terminó haciendo todo sola y terminando agotada, cuestiones que no nos corresponden. Salud tiene que intervenir, educación tiene que intervenir, las ONG tienen que intervenir, tenemos que demandar, pero tenemos que saber qué pedimos, cómo lo pedimos y sostener el diálogo desde un posicionamiento. Por eso estos espacios, por eso las mesas de trabajo. Hacia eso vamos. La época realmente amerita que se conformen redes. Tenemos que resistirnos a un momento tan feroz con el trabajo en equipo, con la cooperación, con el trabajo colaborativo. Tenemos que resistirnos y conformar sistemas.
porque es lo único que no nos va a agotar como terminó agotada esa mamá, ¿sí? Así que, Juan, te comprometo a poder darnos una mano en esta idea que venimos trabajando hace un tiempo en Río Negro con los coordinadores, de generar un espacio para que los chicos y las chicas que egresan de nuestros hogares no tengan temor porque no van a estar solos, ¿sí? Bueno, yo te agradezco, o sea, por supuesto cuentan conmigo porque a mí me sirve aprender, aprendo cuando los escucho, todos, por supuesto que escuchar a Roxana también siempre es un gusto, pero todo lo que han agregado a este tema, todas las evaluaciones que hicieron, sirven para pensar, así que quiero cumplir con el horario, no cumplí ya a las 7, pero bueno, ¿por qué quiero cumplir? Porque quiero que la próxima, si me vuelven a invitar para charlar, sepan que no los voy a aburrir demasiado, hablando demasiado tiempo, que va a tratar de ser algo de intercambio, de charla. Yo les envío material y les propongo también otro tema, así como propone Roxana, yo te redoblo la apuesta y te voy a proponer otro tema de debate que estoy analizando hace bastante tiempo, que es la adopción o no de niños nacidos de madres con discapacidad intelectual. Así que les voy a enviar también algún material sobre ese tema. Y aparte me gustaba empezar esta charla primero con un tema donde creo que era más fácil ponerse de acuerdo. En ese otro tema ya posiblemente no estemos tan de acuerdo, pero es lindo poder debatir. A mí me pasa mucho con Roxana que en muchísimas cosas no estamos de acuerdo para nada, pero cuando uno tiene buena fe intelectual, cuando uno tiene honestidad intelectual, se puede discutir y incluso discrepar con cordialidad, que creo que ayuda también tener, si todos pensáramos igual, sería aburrido. Así que nuevamente te agradezco, Roxana, y contás conmigo cada vez que se necesite, cuenten conmigo, obviamente. Bueno, yo te agradezco mucho. Les cuento que en los materiales que Juan tan generosamente nos envió, él envió el Manual de Derechos de Familia que él escribió, que es, entre otros textos, ha escrito muchos textos. Yo tengo algunos que voy a compartir. Es un material muy interesante y bueno, ya te dejo comprometido para un segundo espacio. Entonces, con estos temas lo dejamos comprometido para el mes de noviembre, ¿sí? Él se comprometió. Te agradezco mucho, Juan, por el tiempo y insisto mucho en esto porque es raro encontrarlo en estas épocas, la generosidad en la transmisión. Así que muchísimas gracias de toda la CENAF de Río Negro. ¿Sí? Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.